Terminología en radiocomunicaciones. Vamos a hablar de la terminología que se va a usar en este trabajo para que se entienda todo. Primero tenemos a los kilos, megas, milis, micros, todo eso que hace referencia al prefijo del sistema internacional. Eso ya los conocemos con lo visto en los cursos de física. Y bueno, no hay mucho que explicar aquí, simplemente es decir, por ejemplo, kilo es 10 a la 3, megas 10 a la 6, gigas 10 a la 9. Igual que mili que es 10 a la 3, 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9 y eso. Es simplemente un multiplicador. Luego, en todo lo que tiene que ver con ondas en general, tenemos lo que es la amplitud, por ejemplo, que se trata básicamente de el valor entre cero a la cresta, es decir, como el punto máximo de la onda. Digamos, si la onda si vemos la gráfica del seno, va de 0 a 1 en el plano positivo y luego va de 0 a -1 en el negativo. Luego tenemos la longitud de onda, llamada lambda, que se le dice a la distancia o al tiempo, por así decirlo, entre una cresta y otra. Luego tenemos la línea del equilibrio, que es como el eje en el que se mueve la onda. Y luego el valle, que es o sea, como la montañita, por así decirlo, que vemos en la onda. También claramente tenemos a la frecuencia, que básicamente dice que son las veces que se repite por segundo. También tenemos el periodo, que es como las veces, o sea, cada cuánto tiempo se repite. Y podríamos calcular las dos teniendo una. O sea, podríamos calcular la otra teniendo solo una, ya que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. También podríamos calcular lambda, porque lambda es la velocidad con la que la onda se propaga en el espacio sobre la frecuencia. Y acá en ondas electromagnéticas sabemos que la velocidad a la que se propagan es la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300 millones de metros por segundo. Luego tenemos a los decibelios, que son básicamente decir qué tan grande es con respecto a algo. O sea, es como una ganancia. Si por ejemplo tenemos una entrada de 1 voltio y una salida de 2 voltios, significa que hemos tenido una ganancia del doble. Y para calcular el decibelio, simplemente multiplicamos 20 por logaritmo de esas veces, por así decirlo, que es la salida entre la entrada. Y así calculamos los decibelios para voltios y para corrientes. Todos funcionan con 20 excepto el de potencia. Potencia funciona con 10 logaritmos de la variación. O también en ondas sonoras se le dice simplemente decibelios, pero porque ellos usan como una entrada de 20 micropascales y se refieren a la intensidad de la presión. El espectro electromagnético. ¿Qué es? Es el conjunto de ondas electromagnéticas que se generan a partir de electrones vibrantes o acelerados. Los elementos que los componen son la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda. La longitud de onda. La longitud de onda viene dada entre la distancia que existe entre un valle y otro y la distancia que existe entre una cresta y otra. Esa viene siendo la longitud de onda. Además de determinar la frecuencia y la energía que transporta el espectro. La frecuencia viene dada por las oscilaciones que hay en cierto periodo. En este caso, la oscilación se compone de una cresta y un valle. Y la velocidad de propagación viene dada por la relación entre la longitud y la frecuencia de onda. El espectro electromagnético se divide en dos partes, el espectro visible y el espectro no visible. El espectro visible es aquel que puede ser percibido por el ojo humano, debido a que está entre los 385 y los 750 THz. Se compone de la luz blanca y los colores que la conforman.
Gracias a este espectro, los ojos humanos pueden percibir los colores y los objetos que los rodean. Espectro no visible. El espectro no visible se divide en las ondas de baja frecuencia y las ondas de alta frecuencia. Las ondas de baja frecuencia se caracterizan por tener una longitud de onda mayor. Al transportar poca energía, por ello, pueden ser interferidas con facilidad. Estas las componen las ondas de radio, cuáles son las señales de radio, las de televisor y las de los teléfonos. Las microondas, cuáles son las que tienen los radares, las telecomunicaciones y para transformar la energía térmica. Y los rayos infrarrojos, los cuales son los de instrumentos de visión nocturna y para transmitir información mediante la fibra óptica o de forma inalámbrica, como los controles. Ondas de alta frecuencia se caracterizan por tener una longitud de onda menor y transformar mucha energía. Estas la componen los rayos ultravioleta, los cuales son emitidos por el sol y se usan para purificar el agua y eliminar bacterias. Los rayos X para la medicina se utilizan en las radiografías y en las tomografías. Y los rayos gamma, los cuales son los más peligrosos, se utilizan para esterilizar material quirúrgico. Además de todo esto, el espectro electromagnético tiene la característica de poder propagarse en el espacio, incluso en el vacío, a la velocidad de la luz. Ahora continuamos con los fenómenos físicos. Entre ellos tenemos la absorción, que se define como el fenómeno que ocurre cuando el medio absorbe una onda que se emite. Esto ocurre debido a la humedad del aire y los átomos de este. Es por esto que a medida que nos alejamos del medio de donde proviene la onda de radio, la amplitud de onda disminuye, es decir, se pierde la potencia de la señal. A esto se le llama atenuación, como se ilustra en la siguiente figura. Otro factor que influye en este fenómeno es la frecuencia, ya que dependiendo de esta hay materiales que absorben la radiación de la onda mejor que otros. Por ejemplo, en el caso de las paredes y el metal, porque estos elementos absorben toda la radiación de la onda. Caso contrario sucede con las microondas, ya que éstas pueden atravesar la pared dependiendo de su frecuencia, pero no podrán atravesar el metal, como se demuestra en la siguiente figura. Otro caso en particular es el agua, ya que ésta permite el paso de las ondas visibles, pero obstruye el paso de microondas y demás, porque éstas dependen mucho de la humedad, como se demuestra en la siguiente ilustración. Continuamos con otro fenómeno que es el de reflexión. Este es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio en que se propaga, después de incidir sobre la superficie plana de un medio distinto. Este fenómeno se rige por dos leyes. El primero, el rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. La segunda ley dice, el ángulo de rayo incidente I y el de reflexión R son iguales, como lo podemos observar en la siguiente figura. En este fenómeno actúa otro factor que es la multitrayectoria, ya que la señal de la antena para llegar a su destino deberá hacer varios recorridos desde que parte de esta, de acuerdo en el medio en que se propague. Es decir, esto ocurre cuando existen elementos que dificulten su recorrido, tales como edificios, árboles, automóviles, entre otros, porque la onda que refleja tiene que reflejarse en todos estos materiales, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Otro factor físico es la refracción, que se define como el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar este de un medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad. Este factor se rige por dos leyes. La primera dice, el rayo incidente
el refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. La segunda ley dice: la ley de Snell de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de incidencia I, el de refracción R y las velocidades de las ondas en los medios 1 y 2, B1 y B2, según seno de I sobre seno de R es igual a B1 sobre B2. Esto es igual a N2,1, siendo N2,1 el índice de refracción del segundo medio respecto al primero, una constante adimensional, como lo podemos observar en las siguientes ilustraciones. El fenómeno físico de la difracción. Como dice, o como bien se puede observar aquí en la diapositiva, la difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo, como pueden leer. Pero más que esto, ¿cómo se puede entender eso? Es fácil, como se puede ver en esta imagen, es básicamente el comportamiento o el camino que siguen las ondas al encontrarse con un obstáculo en su camino. Es como el comportamiento que estas tienen al encontrarse con cualquier objeto. Y lo que nos dice este fenómeno, el cual es muy interesante, es que cuando una onda choca con un objeto o encuentra una apertura, dependiendo del tamaño de esta, se va a comportar de una forma u otra, y además va a generar una sombra, que este es un concepto importante a tener en cuenta en las antenas, porque dependiendo de donde esté tu casa o el lugar donde tú quieras llevar la onda, tienes que tener en cuenta los obstáculos que estén, porque estos obstáculos van a generar sombra, y entonces en esa sombra que se genera no va a llegar, digamos, la señal. Por eso es que, digamos, si está un edificio al frente de tu casa, muchas veces no te va a llegar la parabólica o esas señales, porque el edificio genera una sombra, la cual saca del espectro o evita que la onda llegue a tu casa. Por eso es que se utilizan las antenas altas. Entonces, las ondas, o bueno, la difracción se da dependiendo de la longitud de onda y del tamaño del obstáculo con el que se encuentre. Entonces, lo primero que hay que saber: si el obstáculo tiene una longitud de onda, o bueno, si el obstáculo es prácticamente del mismo tamaño de la longitud de onda, apenas y se va a notar el fenómeno de difracción. Ahora, si el obstáculo es menor a la longitud de onda, en plan aquí, que hay no un obstáculo sino una apertura chiquitica, o acá que hay un obstáculo chiquito, el fenómeno se va a notar más. Entonces, en este caso, con estos obstáculos chiquitos, se pueden ver dos comportamientos. Digamos, aquí viene la onda, que son estas rayitas azules, y al encontrarse con esto, por aquí no puede pasar y por aquí no puede pasar, pero por aquí sí, y se da el fenómeno de difracción, el cual hace este efecto. Y esto se puede ver fácilmente, digamos, cuando hay un rayo de luz que se cuela por una puerta, que se ve como apenas un rayito, pero no pasa toda la luz que se debería. Y en este caso, como podemos ver, esta parte blanquita que vemos aquí, o sea, la que no está señalada con la onda, esta es la que nosotros llamamos sombra. Entonces, donde esté este espectro, aquí va a haber luz, pero en esta partecita va a estar la sombra. Por otro lado, cuando tenemos un obstáculo, la onda se choca con él. Como no puede pasar directamente, lo que hace es que se desvía hacia los lados, y aquí tiene un efecto como hacia adentro, el cual hace que la onda se reencuentre un poco más adelante. Pero toda esta zona que vemos aquí es la sombra generada por la difracción de esta onda.
Ahora, si nos vamos acá abajo a esta imagen, se podría ver qué nos podría ayudar o por qué deberíamos de tener en cuenta este fenómeno. Y es que, digamos, aquí está tu casa y esta es una antena la cual, digamos, es de radio. Y si tú quieres sintonizar el radio en esta casa, vas a tener que tener una antena receptora muy alta que llegue por lo menos hasta el cono de difracción. ¿Qué es el cono de difracción? Es este pequeño espacio que yo les comentaba que se genera. Esta como curvita que se genera es el cono de difracción. ¿Por qué? Porque al llegar al obstáculo, la onda se encuentra con el obstáculo, no puede pasar, entonces se genera la sombra, que en este caso es toda esta parte blanca que vemos aquí. Y si tu casa está dentro de la sombra, la onda nunca va a llegar a ella. Ahora voy a hablar de la polarización. La polarización es otro fenómeno el cual se produce en las ondas electromagnéticas. Y en este caso, lo que a nosotros realmente nos va a interesar de la polarización es porque al tú enviar una señal en una antena, es ya siempre, al ser una onda electromagnética, va a tener estos dos valores. Va a tener una onda eléctrica y una onda magnética, pues en dirección perpendicular a la anterior. Entonces siempre va a tener ese comportamiento. ¿Y de qué nos sirve la polarización? La polarización nos dice el sentido de la onda que estamos utilizando. Entonces, esto nos quiere decir que si, digamos, el campo magnético está en esta posición, o sea, lo vemos aquí en el plano de las, moviéndose en el plano de la Y, estaría ubicado de forma vertical. Ahora, si en vez de, en este caso, el campo magnético no fuera el rojo, sino el azul, estaría en posición horizontal. Y también existen otros casos peculiares que ya les vamos a mencionar. Aquí está. Los tipos de polarización, lo que les decía, existe la polarización lineal, que es cuando el campo eléctrico, el campo eléctrico sigue uno de los ejes, o sea, siempre se mantiene así, la gráfica se mantiene de forma senoidal en el tiempo y sigue esta forma lineal. Pero ¿qué pasa? Que no siempre esta polarización nos va a servir porque, por ejemplo, los rayos del sol cuando caen cambian de polarización. Entonces, si estaban en vertical, ellos caen, rebotan y se vuelven horizontales, y muchas veces las antenas eso no lo van a detectar. Entonces, cuando necesitamos que los rayos o las ondas se mantengan, lo que hacemos es una onda circular o elíptica, ya que esta, al estar moviéndose no así en lineal sino dando vueltas, lo que hace es que la onda llegue por todos los lados. Y entonces, para recibir esta onda se necesita una antena que es como un resortico, tiene esta misma forma, y no se tiene ese problema de que si rebota o si tiene alguna interferencia se vaya a arruinar la onda. Bueno, ahora voy a explicar el fenómeno de la interferencia, el cual es un fenómeno bastante sencillito de entender, pero que es realmente importante. Básicamente, la interferencia es la superposición de dos o más ondas. ¿Qué quiere decir eso? Que las ondas lo que tienen es una propiedad en la cual si están en el mismo espacio-tiempo se van a superponer y suman sus valores. Entonces, debido a esto pueden haber ondas o constructivas o destructivas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es que dependiendo de cómo sean las ondas, de cuáles sean las características de la onda, se van a comportar de una manera y otra. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de constructiva y aquí una de destructiva. La diferencia es básicamente que si tienes dos ondas que son similares,
se van a sumar. Y entonces todos los puntos de la primera onda se van a sumar con todos los puntos de la segunda onda y van a dar una onda con mayor amplitud. Pero si por el contrario tenemos una onda que sea similar, pero digamos a 180 grados, digamos una onda seno y una coseno, entonces todos los puntos se van a restar y van a generar una onda más chiquita. Esa es la diferencia entre constructiva y destructiva. Ahora, la interferencia puede tener varios efectos. Uno de ellos es que dos ondas iguales se encuentren, lo cual va a hacer que se duplique todos los valores de la onda, y eso puede, por ejemplo, dañar una antena si no estaba preparada para tanta intensidad, o se da el fenómeno archiconocido de el ruido electromagnético, que por ejemplo cuando uno sintoniza un radio o enciende un televisor de los viejos, de los que estaban conectados con cable coaxial, que hacían como un sonido blanco, como bueno, eso es porque muchas ondas se conmutaban, se superponían a la onda que usted estaba sintonizando y generaban este efecto. Ahora entramos a desarrollar el tema de las antenas. Iniciamos definiendo una antena como un dispositivo normalmente conductor metálico, diseñado con el objeto de emitir y o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa, como lo podemos observar en la siguiente ilustración. Vale, una vez ya sabiendo qué es una antena, podemos definir o intentar entender cuál es su funcionamiento. Entonces, en primera medida, en primera instancia, leamos esto que tenemos aquí, que dice: una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una antena receptora realiza la función inversa. ¿Qué quiere decir? Que transforma ondas electromagnéticas en energía transmisora, en energía. Entonces, esta antena que tenemos aquí abajo es una antena transmisora. La forma más básica de una antena es esto: una antena dipolo, la cual se compone de dos cables, dos materiales conductores, los cuales están separados aquí y tienen cada uno un polo, un lado, y en este caso se le conecta una fuente de corriente alterna, la cual lo que va a hacer es que en un momento la corriente vaya toda hacia una dirección y en otro momento la corriente vaya toda hacia la dirección inversa. Eso lo que causa es que se dé este efecto que estamos viendo aquí en los polos, y es que en un momento sea más, en otro momento sea menos, y ese movimiento de cargas es el que últimamente va a generar un campo magnético y por consiguiente un campo eléctrico en dirección perpendicular al anteriormente mencionado. Entonces, si nos fijamos, esta antena lo que está generando es una onda electromagnética, debido a que el comportamiento de las cargas lo que hace es que se genera un campo eléctrico de forma senoidal, y por consiguiente también el campo magnético tenga esa misma forma. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta configuración, esta antenita dipolo, pero en vez de nosotros suministrarles una fuente, lo que nosotros hacemos es que la sometemos a un campo eléctrico de una onda electromagnética? Puede ser incluso, digamos, la generada por esta es esta, la que se nos está mostrando aquí en verde. Ahora, si tengo otra antena y en vez de tener una fuente la tengo conectada a una resistencia, esta sería una antena receptora. Esta es una emisora, esta es una receptora. Y esta lo que hace es que coge este campo que está llegando más, menos, y lo que hace es que el campo induce el movimiento de cargas dentro de esta antena, y esto finalmente va a llegar a esta resistencia y va a convertir esta onda electromagnética en una corriente o un voltaje. Ahora,
Y estas antenas son muy populares y que se llaman antenas parabólicas, pero estas funcionan distinto a estas. Estas antenas parabólicas generalmente son receptoras y hacen esta misma función, solo que como se explicó anteriormente, eh, esta antena, digamos, esta que está aquí, solo puede recibir eh, señales que estén polarizadas en su dirección. ¿Qué pasa? Que si, digamos, esta señal estuviera no en este eje, sino en este así, directamente esta antena no sería capaz de recibirla. Entonces, para evitar ese problema, lo que hacen es que esta parábola está puesta de tal forma de que por donde llegue cualquier señal, esta rebote y se dirija a esta pieza, la cual adentro tiene unas antenitas las cuales están dispuestas en vertical y en horizontal para detectar todas las ondas electromagnéticas que lleguen y convertirlas en pues ya lo que lo necesitemos. Puede ser televisión, puede ser cualquier tipo de onda. ¿Para qué sirve? En resumen, sirve para transformar o transportar información de un lugar a otro sin necesidad de utilizar cables. La estación de radio hasta nosotros. Por ejemplo, el locutor habla por un dispositivo el cual convierte esa onda, la cual la voz es una onda de presión con respecto al tiempo, la transforma en una onda de voltaje con respecto al tiempo. Y esa onda de voltaje oscila, transformando así en una onda electromagnética, la cual es emitida por una antena. Y esa onda electromagnética viaja por el aire hacia otra onda electromagnética, hacia otra antena, la cual puede ser la de tu radio, tu celular o la del auto. Bueno, luego al recibir esa onda electromagnética, va a ser lo inverso a lo que hizo anteriormente el receptor. Él va a recibir una onda y esa onda, al pasarla por este cable, por un cable, va a cambiar la dirección de los protones y los electrones constantemente, dando así una señal de tensión variable. Y esa señal de tensión variable se convierte en voltaje con respecto al tiempo. Ese voltaje se convierte en onda de presión con respecto al tiempo, la cual es el sonido que nosotros escuchamos acá. Y para estas y muchas aplicaciones más es para que sirve, pero básicamente se enfocan en este procedimiento, la mayoría de antenas. Tipos de antenas. Existen cientos, si no es que miles tipos de antenas, pero solamente hablaremos de los más relevantes que son las que todos conocemos, que vemos en todas las casas y en todas partes, que son las antenas monopolo, antenas dipolo, antenas Yagi, antenas helicoidales y antenas parabólicas, que entre otras hay muchas más, pero solo tomaremos esta. Antena monopolo, también conocida como antena de Marconi. Esta es muy sencilla y se suele utilizar en todos los servicios de telecomunicaciones de muy baja frecuencia, las cuales tienen una longitud de onda de varios metros y por lo general o casi siempre se coloca en dirección vertical, o sea, en polarización vertical y se aterriza a la Tierra, ya que la Tierra en este caso realmente es la que hace del otro polo. O sea, no se trata de que, o sea, los imanes, no existe un imán monopolo, siempre tiene que tener polo sur y polo norte. En este caso es la Tierra o el conductor al que está acoplado el que hace como el otro polo. Realmente no es que sean de un solo polo. Antenas dipolo. Son las más sencillas de todas y la más básica o fundamental. Consiste de un conductor, la cual debe tener una longitud de lambda medios, con un generador o línea de transmisión. Esta se puede polarizar en vertical u horizontal.
y en polarización vertical emitiría omnidireccionalmente, que es decir, en todas las direcciones. También son muy baratas de construir debido a lo simples que son. Las antenas Yagi. Las antenas Yagi son aquellas que concentran toda la energía de la radiación en una sola dirección. Y eso es debido a que tiene unos reflectores que se les llaman así. Como en la gráfica vemos en la imagen de la derecha el punto 2 y 1 y 4. Esos son el reflector. Y en el punto 3 vemos las diferentes varillas, las cuales concentran más aún la energía. Y así como vemos en la gráfica, en la imagen de la izquierda, vemos que el diagrama de radiación cambia. Y así sería realmente en una antena. Las antenas helicoidales son antenas que se usan mucho en polarización circular. Son muy potentes, con más ganancia, más ancho de banda y más inmunes al ruido, e incluso se usan en radioenlaces y satélites. Las medidas que deben tener son el radio de 0.17 veces lambda. Una vuelta entera debe ser del tamaño de lambda. La longitud entre vuelta y vuelta debe ser de lambda cuartos. Y la longitud total del helicoide por lo menos debe ser lambda. Y mientras más larga sea que lambda, más ganancia tendrá. También existen dos tipos, las destrógeras y levógeras. Las destrógeras giran en sentido horario y levógeras en sentido antihorario, izquierda y derecha. Igualmente que las otras antenas deben polarizarse los emisores con el receptor igualmente, es decir, destrógeras con destrógeras y levógeras con levógeras. Y la desventaja de esta antena, el problema que tienen, es que son muy caras de construir. Las antenas parabólicas. Básicamente, la idea es hacer rebotar las ondas en un plato metálico, el cual, dependiendo de su forma y ángulo, enfocan todas las ondas en un punto que es el cual donde se coloca realmente la antena o receptor. Es muy usada en satélites ya que se encuentran a muchos kilómetros por encima de la superficie y requieren de muchísima sensibilidad y precisión. El problema de estas antenas es que son un poco más de difícil de instalar debido a que se deben calibrar en la dirección más óptima.